Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica, y esa ciudad de Tesalónica era una ciudad que estaba al lado principal de la carretera que iba hacia Roma. Era una ciudad de mucho movimiento comercial y había muchas culturas en esa ciudad. Había personas muy importantes. Y aquí Pablo enseñó la palabra. Pero qué triste cuando uno enseña la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios no es bien recibida. Y qué triste para aquella persona que enseña la palabra y uno ve que hay oposición. Y aquí fue una oposición muy fuerte entre las Tesalónica. Era muy fuerte la oposición que fue. Los judíos que no estuvieron de acuerdo con la enseñanza de Pablo motivaron a otros para que se fueran en contra de los siervos de Dios. Hoy en día se vive casi igual en las iglesias. Cuando no les gusta cómo se está manejando en la iglesia, hacen motín. Qué triste. Pero el diablo usa esas oposiciones para que la palabra de Dios sea frenada. Pero aquí vemos dos ciudades y dos diferentes formas que ellos recibieron la palabra de Dios. La primera hubo personas que recibieron la palabra, pero hubo oposición. Pero en la segunda ciudad es Berea. Esa ciudad es donde se recibe la palabra y es un ejemplo para usted y para mí cómo tenemos que recibir la palabra de Dios y hacer con ella. Los invito a que cuando ustedes estudien la palabra o escuchen a alguien enseñar la palabra, piensen, ¿son esas cosas así? ¿Son estas cosas como dice esa persona, como está en la palabra? En pocas palabras, cuando usted ve a un cristiano que diga, yo amo a Cristo, vivo para Cristo, y está enseñando con su testimonio, usted diga, ¿son estas cosas así? ¿Así es como vive un cristiano? ¿Son estas las cosas así? ¿Por qué lo hago? Porque cuando ustedes estudien o reciban la palabra de alguien, tienen que cerciorarse que es la enseñanza real de la palabra de Dios. Y por algo el título de esta noche está detrás mío. ¿Cómo es? ¿Quién lo lee? ¿Son estas cosas así? ¿Son esas cosas así? Sea como es una pregunta, voy a mirar si es así. Y eso es lo que pasó en Berea. Ellos confirmaron. Pero en la ciudad, en la primera ciudad, vamos a mirar qué pasó. Los invito a que vayamos a Hechos capítulo 17 y vamos a leer del 1 al 9. ¿Quién me colabora, por favor? Hechos 17 del 1 al 9. Ale, Fredcito, porfis. El alboroto de Tesalónica, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba fuera a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
Gracias, Freddy. Mire que aquí en Tesalónica, había unas sinagogas muy importantes y Pablo fue allá. En la sinagoga habían personas que estaban buscando ¿a quién? A Dios. Trataban vivir para Dios. Entonces Pablo por 3 sábados fue y discutió con ellos. Discutir es hablar, mostrar la diferencia. Y aquí él hablaba con ellos. Pero vemos en el versículo 3 y 4, 2 y 3, cuál fue el método que Pablo expuso para enseñarle a ellos. El primero era discutía, lo que quiere decir que ellos habían una preguntas y respuestas, diciéndole él, mire, discutamos sobre ese asunto, y era de preguntas y respuestas. Esa fue la discusión que ellos hacían con los maestros, con los asistentes de la sinagoga. Pero recuerdo una característica muy importante de las personas que asistían a la sinagoga: ellos querían buscar de Dios, ellos querían aprender más la palabra de Dios. Sí, era muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos discutían y miraban la ley, y era muy importante que él discutió. Pero mire la otra característica, el otro método que Pablo hizo con ellos: declaró las escrituras, demostraba a ellos lo que decía la escritura sobre Jesucristo o el verdadero Mesías, cómo va a llegar. Él le presentó las pruebas del Antiguo Testamento a ellos. Y algunos judíos creyentes creyeron. Y acá es como un caso muy importante que ustedes sepan. Hubo creyentes, judíos creyentes, que creyeron en Jesucristo. Judíos que creían en Dios, creían en la palabra de Dios, y ellos tuvieron una confrontación con el Mesías y creyeron que Jesucristo era el Mesías. Algo nuevo. Y mire que aquí pasó lo que tiene que pasar siempre cuando la palabra de Dios está bien enseñada. Hay oposición. Y hubo unos que empezaron a alborotar a las personas y empezaron a hacer un alboroto impresionante, que fueron a la casa de aquella persona que fue a darle hospedaje a ellos, a hacerle daño a su propiedad. Pero mire que esos alborotadores querían algo: que la palabra de Dios no creciera. Hoy en día hay alborotadores, qué triste decirlo, alborotadores que cuando usted está viviendo para Cristo, cuando usted renuncia una vida pecaminosa, esos alborotadores le están diciendo: no, son exagerados, mira lo que están haciendo, y se están yendo en contra de unos. Pero aquí Pablo tuvo que salir. Pero miremos que las personas que recibieron la palabra de Dios eran personas que buscaban la palabra de Dios, porque estaban ellos en una sinagoga. Ellos estaban tratando de vivir para Cristo. ¿Por qué le hago esa claridad? Porque en la tercera ciudad, que es Atenas, no era así. Pablo no fue a las sinagogas, sino fue a los lugares de los filósofos. Pero eso lo vamos a verlo el domingo. ¿Pero por qué me adelanto? Porque él llegó a Berea, otra ciudad, otra buena ciudad, y aquí esas personas tuvieron más disposición en recibir la palabra de Dios. Aquí los ciudadanos o los judíos de Tesalónica recibieron la palabra, pero hubo oposición. Muchos de los que se opusieron iban en contra
de los cristianos. Y acá me pongo a pensar, si usted está alborotando, haciendo alboroto en una congregación y ese pastor fue puesto por Dios, ¿usted a quién está haciendo alboroto? A Dios. Eso lo sepa muy bien. Si usted tiene la certeza que el pastor o el líder espiritual lo puso Dios y usted le está haciendo un alboroto o le está haciendo pataleta, digo algo, se la está haciendo a Dios. Eso lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque digo, si usted está seguro, porque hay personas que se ponen como pastores y no tienen llamado. Eso lo hago con la claridad. Pero, ¿por qué? Porque acá le hicieron alboroto a unos siervos de Dios. Iban en contra. Y ese alboroto se lo estaban haciendo a Dios. Qué triste cuando usted habla mal de los siervos y pone a personas que vayan en contra de ese siervo de Dios. Si usted tiene algo en contra, tiene que decirlo a él. Y después, si no hace caso, como dice la Biblia, llame a 2 testigos y hable otra vez. Si no, ponga a otros en públicamente. Es simple. Pero a veces no hacemos eso. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Un alboroto. Es que no hizo, es injusto. No, qué tristeza. Pero bueno, aquí el caso es que cuando se está llevando la palabra de Dios, hubo oposición, y la oposición fue con persecución, y alborotaron la gente a la ciudad para ir en contra de esas personas que están siguiendo la palabra de Dios. Pero miremos en Berea, ¿qué pasó? Y es un contraste de una ciudad que no recibió la palabra de Dios. Muchos estudiosos dicen que no recibió la palabra de Dios, otros dicen que la recibió a medias, pero yo me tomo como la segunda opción, que recibieron la palabra a medias, pero en Berea fue algo diferente. ¿Quién me colabora con el versículo 10 al 15? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Mire, una diferencia con los judíos de Berea, con los judíos de Tesalónica. Aquí los judíos en el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y recuerden que a comienzo nos decía en el versículo 2, que dice, y discutía con ellos. O sea, él tuvo que empezar, ellos empezaron a cuestionarlo y a hacerle preguntas. Acá estas personas, mire, recibieron la palabra con toda solicitud, sabiendo, ellos son siervos de Dios. Bueno, listo, recibamos la palabra con buena solicitud, buen agrado. Pero otra referencia, ¿cuál era? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Mire qué refrescante pudo haber sido para Pablo y para Silas y para Timoteo haber encontrado judíos como estos, que tenían unas características muy importantes. La primera, recibieron la palabra con toda diligencia. La segunda, escudriñaron la escritura para ver si estas cosas eran así. Cuando los de Berea escucharon a Pablo enseñar, su reacción inmediatamente no fue: vaya, es un hombre, un buen orador. No fue: no me gusta la manera que enseña este predicador. Al contrario, ellos querían saber: estas cosas son así. Como diciendo: wow, no creemos lo que ellos dicen y es tan maravilloso, pero comprobémosla con las escrituras. Ellos tenían y estaban deseosos de escuchar la verdad, pero también de tener la certeza que ellos están llevando la verdad. Y por eso es que hoy en día en las iglesias cristianas es obligado o es interesante que las personas traigan sus Biblias para que usted digan: ah, lo que está diciendo ese predicador es conforme a la palabra de Dios. No debemos de escudriñar o estudiar la escritura para ver si las cosas son así. Escudriñar es rasgar, mirar, profundizar. Y ellos, ¿qué hacían? Estudiar la palabra diariamente. Cuando la gente tiene la actitud de estas personas, como en el versículo 11, no pueden hacer otra cosa que creer en la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener. A Pablo no le interesaba y no tenía miedo ni temor que las personas escudriñaran las escrituras. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba declarando la escritura. Él no estaba dando mensajes positivos, ni estaba enseñando vivencias personales. Él estaba declarando la palabra. Y por eso que él exigía y se ponía feliz cuando las personas escudriñaban la escritura diciendo: vamos a mirar que es cierto lo que dice esa persona. Y acá es importante para un predicador decir: ellos no confían en un hombre. Ellos están basándose y están mirando qué es la palabra de Dios. Igual, es muy importante. Pablo no tenía ni un mínimo temor, pero hoy en día a un predicador: ¿tienes temor de enseñar la palabra de Dios? Pablo no tenía temor. ¿Por qué? Porque vivía la palabra de Dios. ¿Qué temor va a tener una persona que enseña la palabra de Dios y la vive? Averigüen, busquen, lean, porque estoy diciendo lo que es la palabra de Dios y la estoy viviendo. Qué triste aquella persona que habla y enseña vivencias o enseña la palabra de Dios y no lo está viviendo. Ustedes, como personas que se están alimentando, su deber, ¿cuál es? Escudriñar las escrituras, leerla. ¿Por qué? Para que usted no sea para poner y decir: venga, vamos a rajar al pastor o al líder no, sino voy a mirar, a escudriñar la palabra si es cierto y tener la certeza y aprender más. Pero qué triste de aquellas personas que escudriñan las escrituras no para un crecimiento espiritual, sino para ponchar al predicador. Y usted no, si va con esa forma, no, pero si usted va con la forma de miremos si es cierto lo que dice él conforme a la escritura, y mira, si hay algo que no va con la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer?
llamarlo con toda la responsabilidad, con toda la honra, y llamarlo y hacer preguntas. No entendí, ¿por qué dijiste eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así la persona ve, está escudriñando, está estudiando. No todos los pastores ni todos los predicadores se saben el contexto. De pronto hay unas personas que lo interpretan de otra forma, otros también. Sí, pero cuando usted tenga esa inquietud, pregunte. Ahora mi pregunta es, ¿soy de esas personas como Berea, como los habitantes de Berea, que recibían la palabra de Dios con toda solicitud? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ahora, cuando usted escudriña las palabras, a ver si esas cosas son así, es mirando, Señor, ministrame a mí. Si esas cosas son así, muéstrame en qué estoy fallando, o muéstrame en qué estoy haciendo las cosas mal. Ese es el primer objetivo de aquella persona que escudriña las escrituras. Recibe el mensaje y, Señor, ¿es cierto que es pecado? ¿O es cierto que no te gusta aquella cosa? Voy a mirarlo, y ahora empiezo a mirar si estoy fallando o no estoy fallando. Pero aquí, cuando una persona ve que alguien está recibiendo la palabra de Dios y está feliz viviendo y estudiando la palabra de Dios día a día, no falta la oposición. Y mire lo que pasó con los habitantes de la Tesalónica. Ellos vinieron a Berea. ¿A qué? A oponerse. Ellos escucharon que estaban ahí en Berea enseñando la palabra de Dios y vinieron a oponerse. Otra vez Pablo tuvo que salir y a otra región, y ahí a la región que iba era a la región de Atenas, pero aquí se quedaron Silas y Timoteo, esperando y animando a las personas que estaban ahí. Pero mi pregunta es esta noche, ¿usted con qué actitud está recibiendo la palabra de Dios? ¿Usted recibe la palabra de Dios con toda solicitud? Y cuando uno recibe con toda la solicitud, es con todo agrado y sabiendo, esa palabra me va a edificar. Con toda solicitud y decir, wow, están enseñando la palabra de Dios y dame mi porción. Es como decir, ustedes y yo vamos a un supermercado y vemos que están dando esos pasabocas o esas degustaciones. Ustedes que dicen, no, pues miremos y comamos un poquitico, ¿cierto? Miremos, hay para mí, y lo toma. Es lo mismo cuando usted ve la oportunidad que están enseñando la palabra de Dios. Yo quiero mi poquitico al menos y mirar en qué necesito ser edificado. Pero usted está recibiendo la palabra de Dios con toda solicitud, con todo agrado. Y ahora mi pregunta, ¿usted está escudriñando las escrituras día a día? ¿Usted es de esas personas que se sientan ahí a escuchar nomás y bueno, palabra de Dios es la que dijo este pastor y ya no puedo reputar ninguna cosa? Si es palabra de Dios y está conforme la palabra, ahí sí quieto. Pero si ese pastor o ese líder que está enseñando cosas en contra de la palabra de Dios o cosas que no son como la palabra de Dios, su obligación es ¿qué? A orar. Pero hoy en día no hacemos eso. Lo que hacemos es cuestionar, hacer alboroto e irnos. Pero nuestro deber como hijos
es corregir en amor. ¿A ustedes cuando están haciendo las cosas mal, les gusta que alguien se la diga? Sí. Sí, si estoy haciendo las cosas mal, pues dígamelo para mejorar y en amor. Qué bonito cuando a uno se le dicen con amor, ¿cierto? Mira que no sé por qué hiciste. Te pregunto. Cuando uno empieza a hacerle la pregunta, pues uno ya, bueno, es que... Pero cuando empiezan a atacar, pues uno, ¿qué va a hacer? Pues lamentablemente uno se va a defender. Pero gracias a Dios, ustedes y yo somos personas guiados por el Espíritu Santo y sabemos que somos personas útiles para corregir a otras personas. Entonces, mi papel, ¿cuál es? No juzgar, preguntar. Y preguntar por qué está haciendo eso. Pero aquí yo me cuestioné mucho con esa actitud de las personas que estaban en Berea. Y esas personas decían, son estas cosas así. Usted, cuando escucha la palabra de Dios, se pone a pensar, ¿son estas cosas así? Y si son esas cosas así, ¿qué está haciendo para no vivirlo? Si son así, ¿qué excusa usted está poniendo para no hacer esta palabra viva en su vida? Si usted sabe que no es bueno estafar o no es bueno decir que es pecado decir mentiras, aunque sea pequeña, si es así, ¿por qué está en mentira? Si usted sabe que es así, que usted tiene que amar a su prójimo, si es así, usted ya sabe que es así y lo comprobó, ¿por qué no ama a tu prójimo? Si usted ya sabe que es así, que Dios quiere que usted y yo viva una vida santificada para Él, apartada del pecado, ¿por qué no renuncias y te arrepientes del pecado que usted vive? Si usted sabe que es así, que Dios nos puso al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿por qué usted calla al Espíritu Santo cuando Él le habla a usted, cuando usted está en una conversación de murmuración contra otra persona? Si es así, ¿por qué usted se hace partícipe en estas conversaciones y está murmurando de aquellas personas? Lo dice la palabra. Si es así, y usted ya comprobó en la Biblia que es así, ¿por qué no está viviéndolo? ¿Qué necesita? Y quiere que le diga por qué no, porque usted escucha el mensaje y no lo escudriña, no busca y examina el estudio otra vez con la guía del Espíritu Santo para que le ministre. Pero cuando usted escudriña las Escrituras con la guía del Espíritu Santo, esa palabra se hace viva en su vida, porque es palabra revelada. Y créame, cuando usted recibe esa palabra del Espíritu Santo, la va a redarguir y va a tener una conversación. Cuando alguien está murmurando, esa persona va a decir, un momento, qué pena, hermano, con todo el amor, eso es murmuración. Si tú tienes que decir algo, llama a la persona, yo no te voy a escuchar. Si sabe que es así, ¿por qué usted presta los oídos a esa murmuración? Salvador, ¿por qué pone la murmuración? Porque es el pecado más común que los cristianos viven hoy en día. ¿Y sabe contra quién primero murmuran? Contra el pastor. Sí. Sí, el pastor hizo esto, se puso, no se puso, hizo, no hizo. Qué triste.
Pero si usted sabe que es así, ¿por qué murmura? Si usted sabe que Dios aborrece la mentira y es así, ¿por qué usted dice mentiras? ¿Por qué? Si es así. Si usted sabe y ha comprobado por las Escrituras que Dios aborrece el pecado, ¿por qué usted vive en pecado todavía y no se arrepiente? Si sabe que es así. A los esposos, si usted sabe y ha comprobado con la Escritura y ha ido a 1 Pedro 3:7, maridos, amen a vuestras mujeres como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si sabe que es así, ¿por qué trata mal a su mujer? ¿Por qué trata mal a su mujer si sabe que es así? Ah, Salvador, me puse mal genio. Sí, yo sé. Y ahora, si sabe eso, pídale a Dios que lo redarguya y ah, Salvador, usted no sabe. Yo sé. Nosotros los hombres luchamos con eso. Pero si sabemos que es así, ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué me pareció importante esta parte? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día, la Escritura. ¿Y usted está escudriñando la Escritura día a día? Para ver si es así, real. Pero como usted no escudriña, no estudia las Escrituras, pues usted no sabe que es verdad. Y por eso que no vive la palabra. ¿Cómo están ustedes? Pueden decir, ¿son estas cosas así? Sí, yo ya sé que es así. No es invento de ningún hombre, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo sé que Dios habla por medio de la Escritura y nos la dejó a nosotros porque es un ¿qué? Manual para que usted y yo vivamos. Como sé que es un manual y sé que es así, entonces ¿yo qué hago? Voy y la consulto. ¿Usted está consultando la palabra de Dios? ¿Usted sabe que es así? ¿Es la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿la está consultando? ¿La está meditando día a día? ¿Cuántos de ustedes desayunan, almuerzan y cenan y toman oncecitas y se preocupan por su alimento? Todos, ¿cierto? ¿Usted hace lo mismo con el alimento espiritual? ¿Sí? Alguien que usted se siente en la mesa y sepa que a las 1 va a almorzar y que le digan, no, venga y me ayuda a hacer una vuelta. No, pero es que el almuercito, no. Pero si eso me va a llevarme, pero me da un almuercito. Pero con las cosas espirituales sí no importa. Camine y vamos, eso no importa. Eso no importa. Primero el trabajo, primero el estudio, primero mi deporte, que la palabra de Dios. Cuando pase las cosas, cuando esté en momentos difíciles, ¿usted a quién sale primero? A Dios, a buscarlo a Él. Pero cuando usted está de buenitas, es lo último que usted deja. Porque a usted lo reemplaza mi Señor y su alimento espiritual por cualquier otra cosa. Porque su prioridad está en las cosas del mundo. Y la prioridad suya está satisfacerse a usted físicamente. Pero si su prioridad fuera satisfacerse espiritualmente, usted escucharía y recibiría la palabra con toda solicitud y la estudiaría conforme su necesidad. Evalúen dónde tienen su prioridad. Lo de Berea
tenían una buena prioridad, porque ellos recibían la palabra y la escudriñaban todos los días para ver si estas cosas eran así. Pero a usted no le importa, porque a usted le importa primero las cosas materiales que las cosas espirituales. Ah, Salvador, no, yo no soy. Si usted no es así, tranquilo, no se sienta mal, lo felicito, siga así, lo animo, siga así escudriñando la palabra. Bueno, lo felicito, gloria a Dios que usted es así. Pero si no es así, chántete ese guante. ¿Sí me va a entender? Si usted no busca la palabra así, ese mensaje es para usted. Y se lo digo abiertamente, para usted. Pero si usted allá lo hace bien, tranquilo, siga así. ¿Sí estamos? Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio.